Hola, ¿qué tal a todos? El día de hoy vamos a hablar sobre el papel del trabajo en la transformación del mono en hombre. Primero que nada vamos a partir desde la idea de que hace mucho tiempo el hombre tenía unos antepasados muy primitivos. Sin embargo, eran diferentes a los demás monos por una simple y sencilla razón. Tenían manos más especializadas, que con el tiempo llegaron a perfeccionarse, lo cual les permitió hacer trabajos cada vez más complejos. Y debido al uso y la práctica de estas manos, se llegó a lo que conocemos como evolución. Y según Darwin, tiene una ley que se llama la ley de correlación del crecimiento, la cual consiste en que si se tiene un cambio, entonces este va a provocar cambios de manera indirecta en otras partes del cuerpo, pero esto lo vamos a tratar más adelante. Bueno, como ya dijimos, se llegó a una perfección de las manos, lo cual llegó a más trabajo. Pero mientras más trabajo se tenía, entonces se llegó a la mayor necesidad de tener comunicación entre los integrantes de esos grupos, lo cual llegó a la creación del lenguaje. Por lo que podemos decir que el lenguaje es por y para el trabajo. Ahora, ¿recuerdan cómo mencionamos sobre la ley de correlación del crecimiento? Bueno, pues con esto se llegó a la evolución de nuevo, específicamente en el cerebro y los órganos de los sentidos, los cuales se fueron desarrollando a la par que la mano. Y bueno, todo esto nos llevó a que ya teníamos antepasados que tenían lenguaje y trabajo. Esto que llevó a la creación de grupos, los cuales conformaron una sociedad. Y con la sociedad llegó la necesidad de alimentación, debido a que cada vez eran más integrantes y se necesitaba más comida. Gracias a todo esto se llegó a la necesidad de crear instrumentos. ¿Qué instrumentos son estos? Bueno, los necesarios para que se diera la caza y la pesca. Con la caza y la pesca se llegó a tener más nutrientes para nuestro cerebro. Posteriormente se llegó al descubrimiento del fuego, lo cual permitió que cocináramos los elementos que conseguíamos de la naturaleza y nos entregaba calidad en los nutrientes que ya teníamos. Y estos nutrientes, bueno, seguimos obteniendo más y más debido a la creación, bueno, no realmente creación, sino a la implementación de la domesticación. Por lo tanto, a través de la domesticación obtuvimos otros materiales, los cuales son la leche y el huevo, que tenían evidentemente un valor nutritivo que nos lleva otra vez a un cerebro más desarrollado. Esto nos llevó a un ser humano más dinámico, lo cual le permitió llegar a conquistar todo el mundo, figurativamente. En otras palabras, ya podía poblar a voluntad propia toda región del mundo. Una vez que logró esto, se llegó a la implementación de la agricultura, el hilado y la navegación, y con estos elementos se llegó posteriormente al comercio, las artes, la ciencia, la política y la religión. Pero ahora hablemos de los impactos de toda esta evolución, que no son tan buenos que digamos. Primero que nada, nos diferenciamos de los animales en el hecho de que modificamos a nuestra voluntad y no por accidente la naturaleza, de manera que podemos decir que llegamos a controlar ciertos aspectos de ella. Pero esto no solamente es positivo, sino que tiene muchos efectos negativos, en otras palabras, consecuencias, como sequías o hambrunas, que son a causa de la desertificación que fue creada gracias a la deforestación excesiva. Todo esto también incluyó que llegamos a una situación donde había menos propiedad comunal, lo cual posteriormente creó la lucha de clases. Como podemos saber, la lucha de clases últimamente ha sido de los peores problemas en nuestra sociedad. Entonces podemos ver cómo a partir de una cosa tan simple como el desarrollo de una mano más especializada, tenemos toda una historia para el ser humano. En otras palabras, el desarrollo del trabajo nos llevó de mono a hombre. Muchas gracias.